Mesoamérica es el nombre con el que se conoce a la región geográfica y cultural, que se extiende desde los estados centrales de México hasta los territorios de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador en Centroamérica, así como una pequeña porción perteneciente a Costa Rica y Nicaragua. Dentro de ella se desarrollan algunas de las civilizaciones prehispánicas más importantes del continente, las cuales comparten una serie de características en común que les llevan a conformar una identidad regional relativamente homogénea. Entre las más importantes se encuentran la construcción de asentamientos urbanos en los que se concentra la mayor parte de la población, los cuales se planifican en torno a los centros ceremoniales y a los edificios monumentales en forma de pirámide, que sirven como residencia de las clases políticas y religiosas. La existencia de una economía basada en la agricultura, principalmente del cultivo de productos como el maíz, el chile, el frijol, el cacao y el tomate. La implementación de obras hidráulicas que les permiten captar, almacenar y distribuir el agua para el consumo doméstico, la irrigación del campo y el control de las inundaciones. La similitud en la forma de representar sus expresiones artísticas, como la cerámica, la pintura, la escultura, la arquitectura, la orfebrería y el arte plumario. La celebración del juego de pelota, que además de un popular evento deportivo, se constituye como un ritual con importantes connotaciones políticas y religiosas, y la práctica de religiones politeístas, en donde se venera la figura de una gran cantidad de dioses relacionados con los elementos de la naturaleza, los valores humanos y las actividades económicas y culturales. Su historia se divide en tres periodos de tiempo, conocidos como preclásico, clásico y posclásico, los cuales se encuentran delimitados por la presencia de fenómenos significativos que determinan la evolución de su identidad. El preclásico o formativo se extiende desde el año 2500 a.C. y hasta el año 200 después de Cristo, identificado como el tiempo en el que las civilizaciones adquieren sus atributos fundamentales, como la adopción del sedentarismo, el desarrollo de las prácticas de subsistencia, los principios de las expresiones artísticas y culturales, las primeras formas de comercio, la estratificación de la sociedad y la división del trabajo, así como la construcción de las primeras ciudades-estado de medianas dimensiones, las cuales son planificadas en torno a los edificios administrativos y religiosos. El clásico comprende desde el año 200 y hasta el 900 después de Cristo, señalado como la época del florecimiento de las manifestaciones artísticas, económicas, tecnológicas e intelectuales, de la formación de los primeros imperios fundamentados en base a las guerras de conquista, y de la construcción de las grandes ciudades-estado, con un marcado poderío económico, político, cultural y militar, en donde los reyes comienzan a ser considerados como representantes de los dioses en la tierra, y a transmitir el poder entre sus descendientes a través de dinastías monárquicas. Mientras que el posclásico transcurre entre el año 900 después de Cristo y hasta la llegada de los conquistadores europeos en 1521, y se caracteriza por el declive de las expresiones artísticas y culturales, la presencia del militarismo exacerbado, la caída de las grandes ciudades-estado en manos de los señoríos expansionistas, así como por los grandes movimientos migratorios derivados de las constantes confrontaciones bélicas y los desequilibrios ecológicos. A lo largo de estos periodos, aparecen y se interconectan las distintas civilizaciones que forman parte de la región, siendo la más antigua de la que se tiene registro la cultura olmeca, que aparece por el año 1500 a.C. y se extiende hasta el primer siglo de nuestra era, seguida de la cultura maya, desarrollada entre los años 1100 a.C. y 1697 después de Cristo, las culturas del Valle de México, la cultura zapoteca, la totonaca, la teotihuacana, la tolteca, la mixteca y la huasteca, y finalmente la cultura mexica o azteca, instituida mediante la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlán en el año de 1325 y concluida mediante su conquista por parte de los soldados españoles y sus aliados nativos
durante la noche del 13 de agosto de 1521, luego de varios meses de intensos enfrentamientos bélicos y de un desgastante estado de sitio.